propósito y no hay alteración, porque eres que Si algo que necesitamos, la iglesia necesita más en estos tiempos, hermano, es discernimiento, hermanos. Si algo que usted necesita y yo, como iglesia, como hijos, es que tenemos que discernir más los tiempos. Amén. Y esto solo es para los hijos de Dios, porque el mundo no puede discernir lo que está pasando. El mundo está enredado, el mundo, hermano, está engañado, el mundo está viviendo una ficción, el mundo está viviendo una gloria personal, una gloria del mundo, el mundo está viviendo vanidad de vanidades, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que estamos viviendo y estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso usted y yo necesitamos, hermano, discernimiento. Y es con la palabra que vamos a comenzar aquello que vamos nosotros quedado en Malaquías capítulo 3, versículo del 13 al 18, donde el título, recuerda a usted que le habíamos dado, es diferencia entre el justo y el mal. Vamos a volver a leer estas palabras en la Reina Valera para que volvamos algunos a entrar en contexto. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no son solo prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Habíamos quedado en el versículo 17, amados hermanos, donde el Señor le dice a su pueblo que Él, ¿qué? Es su especial tesoro. Usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios no debemos de perder la identidad. ¿Qué somos? ¿Qué representamos? ¿Cómo Dios nos llama ese remanente? Había un pueblo que estaba allí, pueblo de Judá. Había un pueblo del que había sido rescatado, liberado, un pueblo que Dios se había derramado, había mostrado su gloria, había mostrado su benevolencia, sus misericordias, todo lo que el Señor, hermano, no retrae con su mano, sino que siempre está, hermano, en la fidelidad de Él, en la fidelidad, en los atributos de Él, siempre permaneciendo fiel, aunque el pueblo permanezca infiel, amados hermanos. Y nosotros hoy por hoy tenemos que ver esto, y es necesario que lo veamos. Traemos algo de hace muchos años, miles de años atrás. Hace 2000 años fue la muerte del Señor, pero estamos hablando de más de 2000 años que el Señor habló a través de este profeta Miqueas a un pueblo que estaba en una decadencia espiritual, hermanos, que estaban abandonando la fe, que estaban claudicando entre dos pensamientos, que estaban queriendo obligar a Dios o hacer de que ese Dios, como los otros, les favoreciera según la conveniencia de ellos, pero no querían obedecer, no querían someterse, no querían someter su voluntad, sino que estaban siendo ¿qué? Orgullosos, engreídos, al punto de tocar sus vidas. Y la Biblia, como lo señala aquí, dos grupos, justos y malos. Hermano, tenemos hoy que tener, permítame,
Cuidado, porque durante todos los tiempos y las generaciones, y bíblicamente, hermanos, siempre ha llegado lobos disfrazados ¿de qué? De ovejas. Hombres malos, mujeres malas, enviadas por Satanás para tratar de destruir la iglesia. Y sutilmente, hermano, como religiosos, como piadosos, caen a muchas iglesias, hermano, y son difíciles de discernir. Pero nosotros, hermanos, que tenemos el Espíritu Santo, si hay una iglesia que tiene el Espíritu Santo, si hay una iglesia que está en la palabra de Dios, que reposa en la palabra de Dios, hermano, discernirá, hermanos, aquellos hombres que vienen a traer división, maldad, contienda, falsa doctrina, falsos maestros. Por eso usted y yo tenemos que tener la palabra, hermano, en nuestra vida. Por eso usted y yo debemos reposar en la palabra de Dios, porque si no estudiamos la palabra de Dios, si es una iglesia que solamente viene a escuchar y no estudia la palabra de Dios, no pregunta, no se pregunta, no mira, no investiga, no examina, hermano, cualquier entonces que venga y se pare frente a un púlpito aquí a decretar una palabra, a profetizar una palabra, entonces si la persona no sabe lo que está diciendo verdaderamente ese hombre, sino que solamente nomás está llevado por las emociones, por el sentimentalismo, por la psicología, por tantas cosas, entonces la persona está siendo ¿qué? Totalmente atrapada y engañada. Y el pueblo de Dios, hermanos, tiene que despertar, tenemos que despertar más y más. Si hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado y estar en alerta es sobre esto, amados hermanos. Pero dice el Señor a su pueblo, y yo compartía con ustedes unos textos donde el Señor le dice a su pueblo que vosotros me seréis un reino de sacerdotes, eso 19:6, y gente santa. Usted no se debe olvidar de que usted es gente santa, que usted es un hombre santo, usted es una mujer santa, separada, apartada, consagrada para el Dios vivo. Amén. Decía también en Deuteronomio 7:6 el Señor: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Usted es un escogido, hermanos, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y uno diría, esto solo se lo está hablando al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Es usted y yo, hermano, que estamos allí también. No es solamente nomás un pueblo escogido como Israel, sino aquellos del cual Dios también abrió la puerta. Dijo algún día el Señor: los que invité no llegaron, se excusaron. Tráigame todos los que están mancos, cojos, los que están ¿qué? Tuertos, y que mi casa se llene. Ahí usted y yo estamos. Al gentil, al primero al judío, también al griego, pero para los dos es la misma gracia, amados hermanos. Es la misma salvación. Y llegará el momento para el pueblo escogido de Israel. Llegará el momento para este pueblo, hermanos. Llegará el momento para esta nación. Aunque veamos esta nación totalmente lejos de Dios, claudicada en dos pensamientos, en lujuria, en maldades, donde están dice Jerusalén, donde están las principales discotecas, hermanos, donde la gente viaja solo a conocer estas grandes discotecas, donde se hace de todo, donde se celebra de todo lo que puede el mundo ofrecer: tinieblas, oscuridad, maldad. Usted no se puede olvidar quién es. Deuteronomio 14:2 dice: porque eres un pueblo santo, Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. ¿Sabía usted que usted es único, hermanos? Que usted es un pueblo único de entre todos los pueblos. Ahora Deuteronomio 26:18, no lo he leído, lo quiero leer. Deuteronomio 26:18, y dice: Jehová ha declarado hoy que tú eres un pueblo suyo. ¿Usted a quién le pertenece, hermanos?
a este mundo, a esta tierra? ¿Usted le pertenece a la oscuridad? ¿Usted le perteneció algún día a las tinieblas? Yo le pertenecí algún día a las tinieblas. Yo le pertenecí algún día a las esclavo era del pecado, esclavo de maldad, esclavo de injusticia, llevado por la corriente de este mundo. Y usted tiene que saber que usted pertenece, que usted, hermano, le pertenece a Dios, que ha sido comprado con sangre preciosa, la sangre del Cordero, no la sangre de otro Dios, sino la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada hace 2000 años. Y Él nos compró, pueblo suyo somos, de su exclusiva posesión, dice Deuteronomio. Hermano, usted es posesión de Jehová. Usted es templo y usted es de posesión adquirida por Jehová. El Señor te dice: tú eres mi posesión exclusiva, mi tesoro especial, mi joya. Pero también te dice, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces, hermanos, ellos permanecieron firmes en el Señor. Había un pueblo o un grupo que estaban allí. En el versículo 16 dice que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. La gente decía que la influencia de Jehová contaba en favor de los malvados en vez de los justos. Mira hasta dónde había podido llegar la mente, el corazón de un pueblo que había conocido a ese Dios grande, poderoso, maravilloso, el cual peleó por ellos, el cual ejecutó por ellos, el cual, hermano, entregó inclusive tierras, entregó, hermano, a un pueblo. Y uno dice: bendito Dios, qué desagradecido, ¿no? ¿Cómo llegar a pensar después de tanto que Dios te ha entregado, después de tanto que Dios ha hecho, después de tanto que Dios ha entregado en tus manos, en tu vida, todo lo que Dios ha hecho, y hermano, y tener que llegar a una postremería o un postrer estado? Dios nos está alertando a nosotros que si ese pueblo anteriormente llegó a ese estado, hermano, de su corazón, de su decadencia, hermano, nos está alertando a nosotros de que tenemos que cuidar nuestro corazón, que tenemos que cuidar, porque nuestro corazón es engañoso, como les decía la semana pasada. Engañoso es el corazón. Pablo, recuerde, le dicen a mismo Timoteo: cuídate de ti mismo. Había un pueblo, llegaron a preguntar inclusive: ¿dónde está el Dios de justicia? El versículo 17 del capítulo 2 dice: el Señor, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y permítame buscarle aquí en otras versiones donde el Señor está hablando aquí. Le dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís que cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de qué? De justicia. O sea, ¿cómo estaban refiriéndose al Dios, a Jehová? Un Dios que injusto, que se agradaba ¿en qué? En el malo, en la maldad del malo, que no hacía justicia, que no se levantaba, como si no estuviera apercibido de lo que verdaderamente estuviera pasando. Y es lo que nosotros hoy, nuestros ojos, hermanos, ven. Y tal vez nosotros muchas veces, de alguna u otra manera, también nosotros hemos caído en esta tentación. Y tal vez, hermanos, pensar de esta manera:
Dice la traducción lenguaje actual: nuestro Dios ya está cansado de sus quejas. Y lo cansan cuando dicen que Dios no es justo, porque ve con buenos ojos a los malvados. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Mire, está hablando un pueblo. ¿Cómo lo hemos cansado? Entonces es la pregunta. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que el Señor se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Ve usted, hermano? Tremendo. ¿A dónde había llegado? ¿Hasta dónde? ¿Qué bajeza había llegado, hermano? Un pueblo. Pero sabemos, hermanos, que es necesario que todo esto acontezca para que el Señor sea glorificado, hermanos, sobre los justos y sobre los malos, hermanos. Porque habrá el momento en que Dios aparecerá, como dice en versículo 18 del capítulo 3, y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, bendito Dios. Cuando los impíos pronuncian tales blasfemias contra Dios, los piadosos conversan entre sí defendiendo el procedimiento o los procedimientos justos de Dios entre aquellos blasfemos. ¿Se levanta usted cuando usted escucha a alguien de esta manera? ¿Cómo corresponde usted cuando escucha a alguien hablar de esta manera? ¿Lo deja que siga hablando o usted le hace un alto? O usted dice: uy, sí, estoy de acuerdo contigo, tremendo, no creo. Nosotros somos luz en estas tinieblas y nos encontramos, hermano, dentro de este mundo de maldad, arruinado, pero donde también hay un mundo de cinismo, que no quieren arrepentirse de su maldad, que no quieren mirar su maldad, sino que quieren seguir en sus propios pecados. Pero también, hermano, dentro de la iglesia hay gente que ha sido lavada, rescatada, hermano, llamada, escogida, comprada con precio de sangre. Hermano, ya han pasado los años y no quiere salir de su pecado, no quiere salir de su condición. Quiere permanecer todavía en adulterio. Quiere permanecer todavía en delitos. Quiere permanecer todavía en situaciones que ya sabe y es consciente de que debe dejar, de que debe soltar, de que debe renunciar, hermanos, pero no quieren. Entonces la iglesia está llena de malos y justos. ¿Usted qué dice? Porque yo les dije inicialmente, cuando hablamos de malos y justos, inmediatamente pensamos de los malos, los que están afuera, ¿no? No pensamos nada de los que están adentro. No pensamos de que son nosotros ser malos muchas veces también. Que nuestras acciones, hermanos, nos descalifican muchas veces de lo que predicamos, de lo que pensamos, de lo que estudiamos, de lo que vemos, hermanos. Nuestras acciones, hermanos, nos hacen resbalar. ¿Podemos tener pensamientos de mal? ¿Sí o no? ¿Podemos tener pensamientos malos? ¿Sí o no? ¿Y es pecado tener los pensamientos malos? Si usted se deleita, pero pueden venir esos pensamientos también a aquellos que no estamos esperando llegar inmediatamente. Hermano, ¿es así la mente? Rápida la mente, hermanos. Hay veces como cristianos somos rápidos para juzgar, hermanos. Porque claro, hermano, amén, como no toleramos el pecado, y no toleramos el pecado, hermano, y Dios es santo. Pero cuando escuchamos una situación en la iglesia, cuando escuchamos una situación del hermano, somos rápidos para juzgar, hermano, inmediatamente, Y muchas veces hemos caído y hemos pecado en eso, hermanos. Como ministros, pastores, servidores, líderes y ovejas.
Y cuando entendemos la situación o cuando hemos hablado, dice, uy, perdóname Dios, pero yo estaba juzgando al hermano. Pero no era eso. Por eso aún tenemos que cuidarnos nosotros, amada iglesia. Y Dios dice sí, que juzguemos, pero juzguemos con el justo juicio de Dios, con el discernimiento de Dios, con la palabra de Dios. Que no seamos rápidos, hermano, para entrar inmediatamente, hermano, a condenar, a enjuiciar a alguien cuando no se ha escuchado, hermano. Cuando no hemos escuchado, hermano, y pensamos y pecamos en esto también, hermano, de alguna otra manera, iglesia. El pueblo de Dios estaba al mismo Dios, mira, tratándolo de ¿qué? Injusto. Lanzando juicio sobre el mismo Dios. Es un juicio cuando le decimos a Dios que es injusto. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros, iglesia? ¿Quiénes somos nosotros para decirle y levantarnos contra el mismo Dios en esta situación, en esta condición? Pero hay gente que lo hace, usted lo está viendo. Que hay gente que lo dice, usted lo ha visto. Hermano, Salmo 73, el Salmo 73 es un salmo que nos da la noción de lo que estaba pasando y pasó con el pueblo de Judá. Un hombre, un salmista, que, hermano, llegó a ser tentado por lo que usted y yo muchas veces también hemos pensado. Pero vamos, leamos. Salmo 73, versículo 1 al versículo 40. Y por aquí yo tengo unas palabras claves, unos puntos claves. Antes de volver a tomar el versículo 18, quiero que leamos aquí algo. Y dice, mire el título, el destino de los malos. Salmo de Asaf. No es de David, quizá uno de los cantores principales o aquellos que eran intérpretes. Y los primeros 10 versículos son de este hombre, este varón. Pero este hombre dice aquí, en este salmo, algo que nos da iluminación, amados hermanos, de lo que sí puede suceder con nuestras vidas, puede suceder en nosotros, ha sucedido. Y le pedimos perdón muchas veces a Dios. Este hombre tuvo que hacerlo. Este hombre se sintió tentado, pero este hombre salió de la tentación. Este hombre reconoció que había ignorado verdaderamente lo que Dios había hecho para su vida, el plan para su vida. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se me deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. ¿Ve usted? ¿Ponen qué? Y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, dice el salmista Asaf. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos,
He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Jehová para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Qué especial, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, hermano, oiga, pero ¿este qué? Pero el salmista dice: en cuanto a mí, casi se me deslizaron, ¿qué? Mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Porque qué? Tuve envidia. Miró, hermano, observó. Y mientras observaba más, su alma se alimentaba y más, hermano, la envidia y más, hermano, la situación allí se le tornó una situación como en algún momento en usted y yo hemos estado también, amados hermanos. Y hemos pensado, pero a esta gente no le pasa nada, se enriquecen, no les pasa nada, aún llegan a la muerte y llegan sanos, llegan, hermano, con tremendas cosas. Y hermano, y ahí cuando se hacen las preguntas, ¿no? Y yo, ay hombre, como dice este varón acá más abajo, versículo 13, que dice que en vano, ¿qué? He limpiado mi corazón. ¿Qué le dice a usted esto? Permítame leerlo en otras versiones y deje que el Espíritu Santo hable a su corazón y le muestre. Dígale: Señor, dice, verdaderamente que en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. La traducción lenguaje actual dice: de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Esto se lo está diciendo él. Dice: por poco. Este salmista está diciendo y está siendo muy sincero, que es lo que Dios espera de nosotros, un pueblo, sinceridad. Porque, hermanos, el que esté libre de pecado, que tire ¿qué? La palabra Nueva Biblia Viva, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y cuidarme de no hacer maldad? Es esa pregunta que muchos se han hecho, que muchos han salido de la iglesia. Dice: ¿de qué me gano? La palabra de Dios para todos dice: entonces, ¿qué gano teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? Tremendo, mire. ¿Hasta dónde puede llegar, hermanos? Viendo que la envidia, viendo cómo prosperan los malos, viendo cómo son sus vidas, su entrar, su salir, todo lo que dice aquí, que se cubren su vestido de violencia, se mofan.
y hablan de hacer maldad, violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, mire, contra el mismo cielo, los malos, los malvados. La Biblia, la palabra dice: ¿de qué me sirve purificar mi corazón, lavar mis manos en señal de inocencia? La Dios habla hoy, dice: de nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad. ¿De qué vale, hermanos, purificarnos? Entonces, ¿de qué vale santificarnos? ¿De qué vale entonces ir a la iglesia? ¿De qué vale yo leer esta Biblia? ¿De qué vale yo apartarme y estudiar y me esmero y estoy allí? Y muchos han caído en estos pensamientos, amados hermanos, porque no conocen a Dios verdaderamente. Por eso este hombre adelante dice: ¿soy como qué? El versículo 21. ¿Cómo se llenó de amargura mi alma? Y en mi corazón sentía punzadas. Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Ay, hermanos, es que cuando se piensa de esta manera, hermanos, es una persona torpe, es una persona que no entiende, y es una persona que, lo dice el mismo salmista, ¿como qué, hermano? Una bestia. Pero el Señor es bueno con su pueblo, amén. El Señor ha sido bueno con nosotros, iglesia. Y aunque muchas veces hemos sido así, torpes, sin falta de entendimiento, hemos dicho estupideces aún en la oración, en la intimidad, hemos dicho cosas, hermano, que Dios nos mira, hermano, porque Él escucha nuestras oraciones, pero Él no tiene en cuenta esas palabras aún, hermanos. Él pasa por alto, hermanos, aún en esas palabras necias, porque Él es Dios, porque Él conoce la bajeza de nosotros, conoce hasta dónde nosotros, hermano, en nuestra maldad, en esa naturaleza pecaminosa, podemos llegar, y hasta dónde puede llegar aún una persona que conoce y que dice conocer a Dios, amados hermanos. ¿Hasta dónde? Por eso, mis amados hermanos, el salmista, aunque es tentado pero es sincero, pero también reconoce a Dios, que si no fuera por Él, que si no fuera verdaderamente la misericordia de Dios, que si no fuera la gracia, dice el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano. Qué especial es nuestro Dios, a pesar de qué, hermanos, a pesar de nuestra conducta, a pesar de qué, hermano. Ay, Dios mío santo, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestra terquedad. Dice la nueva traducción viviente: sin embargo todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha. Recuerden, usted que representa para Dios, usted es pertenencia de Dios, usted es pueblo santo de Dios. Pero nos olvidamos muchas veces, hermano, y quiere venir, hermano, y quiere venir la situación y no podemos. Usted ya no puede volver acá. Si se está predicando esta palabra, es para que nosotros seamos entendidos, hermanos, y no volvemos a llegar a la misma situación. No podemos, amados hermanos. Usted está recibiendo hoy iluminación del Señor, luz del Señor, lumbrera nuestro camino a través de su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo?
¿Qué es lo que pasó antiguamente? ¿Qué es lo que quedó escrito para que nosotros hoy pudiéramos entender, comprender que a nuestro Dios, hermano, tenemos que honrarlo porque Él se merece respeto? A Él, hermano, se debe nuestro temor a Jehová. Y cómo conducirnos a Él, cómo hablarle inclusive a nuestro Dios. Pero lamentablemente a veces somos muy rápidos para hablar, ¿no? Aún para hablar con el Señor tenemos que pensar, porque Él mismo dice, yo ya sé que van a salir. Pues hermano, deténgase un poquito. Aun cuando le llegó el pensamiento, hermano, no, esto no lo voy a decir, no lo voy a confesar con mis labios, porque Él es Dios santo, porque Él es un Dios justo, porque no puedo colocar palabras en mis labios, porque no puedo no puedo permitirme que esto pueda suceder en mi vida, que esto suceda en su vida, amado hermano, porque si no, te estarás comportando, hermanos, y la escritura dice, ¿como quién? Como los que acabamos de leer, un malo. Entonces Dios dirá, ¿qué? Que llegará el momento en que dentro de la iglesia Él va a separar. Es necesario que la cizaña crezca en medio. Y le dijeron al Señor, Señor, permítenos, vamos a arrancarla. No, déjenla ahí. Que serán pesados por sus obras. Llegará el momento en que cada uno, hermanos, cada uno de nosotros compareceremos delante de Dios. Y estará nuestra cara a cara delante de Dios. Y no habrá imagen delante de Dios. No habrá ninguna escena delante de Dios. No habrá ninguna apariencia delante de Dios. Estaremos desnudos delante de su presencia. Pero antes de que ese día llegue, nosotros tenemos que estar a cuentas todos los días con Él, hermanos. Y si lo que tengamos que hacer en el Señor, lo tenemos que hacer. Y si Dios está pidiendo hoy, hermano, que nos pongamos a cuenta con Él, porque Él vendrá en el momento oportuno, hermano, y separará las ovejitas de los cabritos, los corderos, hermano, y aparte dirá, el Señor lo hará. Aún dentro de su propio, que nosotros conocemos como pueblo, usted y yo. Resulta que en la iglesia no todos son pueblo. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice? El apóstol Pablo alertó muchas veces a las iglesias. De los que iban a llegar disfrazados y se iban a meter. Hermano, eso ha pasado en las iglesias. Y han llegado hasta el púlpito, hermanos. Han llegado hasta el altar donde se ministra una alabanza. Cuando el que está allí, hermano, es un brujo sentado religiosamente. ¿Qué pasó con el pastor de esa congregación? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con los diáconos? ¿Qué pasó con los líderes y servidores? ¿Qué pasó con la gente? Tenemos la palabra de verdad, iglesia. Ahora Malaquías 3, nuevamente.
Y si se le perdió, vaya rápido como voy yo al Nuevo Testamento, inicia ahí la mitad y usted encontró. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que ¿qué? Y el que no ¿qué? Le sirve. ¿Sabe que la mejor diferencia para ver entre el hombre justo y el hombre malo, ¿saben dónde lo encontramos, hermano? La misma Biblia. Y yo voy vaya usted al Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. La Biblia es su misma intérprete, hermano. No hay nada más que nosotros podamos decir. Permítame solo lo que dice la palabra de Dios. El justo y los pecadores. Entonces, ¿en qué se diferencia? Sería la gran pregunta. ¿El impío y el justo? ¿O el justo y los pecadores? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos ¿qué? Perecerá. Dice la palabra bienaventurado, es la palabra inicialmente ahí, el varón que no anduvo, amén. Esa palabra que es clave allí en este salmo, que es bendecido sea o feliz o probablemente sea feliz. Esa palabra clave allí. Ahora este salmo nos habla, amados hermanos, de la bendición y la pobreza. Este salmo nos habla del carácter y la conducta del hombre. Este salmo nos habla de la eternidad y la temporalidad del hombre. Este salmo nos habla del buen vivir y del mal vivir. Y este salmo nos habla de caminar en la dirección correcta y en la incorrecta. Vuelvo a repetir: bendición y pobreza, carácter y conducta, eternidad y temporalidad, buen vivir y mal vivir. No es vivir sabroso, ¿no? Como nos lo han vendido. Buen vivir y mal vivir, caminar en la dirección correcta y en la incorrecta. Déjenme leerle aquí algo que he tomado, me gustó mucho. Dice: Dios nos enseña aún en este salmo las consecuencias que traen las buenas y las malas decisiones, iglesia. Y estamos viendo ahí, hermanos, la diferencia entre el impío y el injusto. Nos muestra entonces el carácter del hombre. El carácter del hombre que es justo. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejos de malos. El carácter también del hombre malo, que dice que no así los malos ¿qué? Son como el tamo que arrebata el viento. Y el carácter de Dios, tres caracteres que nos muestra allí: el carácter del hombre justo, el carácter del hombre malo y el carácter de Dios. Dios no quiere que la muerte, Dios no quiere la muerte del que muere. Porque ¿qué? Dios es vida y nuestro Señor Jesucristo vino para dar su vida por nosotros. Amén. Dios no quiere, hermano, la muerte del malvado. Dios hace una y otra manera para que el malvado se arrepienta. Ahora diga: yo fui malvado. Aquí
estamos sentados hoy escuchando y yo estoy predicando a uno que fue malo, hermanos, malvado. Y me conocieron allá en ese lugar, en ese barrio, por los chicos más malos de esa cuadra, de ese vecindario, de esa manzana, hermanos. Porque éramos malos. Sin Cristo, hermano, usted y yo, de alguna u otra manera, hacíamos maldades, éramos malos, vivíamos nuestras maldades en nuestra delicia. No parábamos día tras día a pensar en lo malo, en lo que seguía, y nos acostábamos deleitando y nos reíamos aún de nuestras propias maldades, hermano. ¿Cuántos se rieron de sus propias maldades? A ver, de alguien que le hizo maldad. Ay, hermano, ahí estábamos nosotros. Pero usted hoy ya no se acuesta de esa manera, hermano. Usted ya no se acuesta porque usted es un hombre hoy justo, un hombre que ha sido redimido. Usted se acuesta hoy pensando de otra manera, diciendo: Señor, uy Padre, si hoy esto lo hice de esta manera, no fue mi intención, Señor. Y si usted lo hizo con alguien, entonces usted llama a esa persona y se pone a cuerda con esa persona, cuentas: uy hermano, perdóneme, no fue mi intención, no quise decirle esto. Usted no hay algo que lo deja dormir, hermano. Usted se levanta aún pensando en que tiene que sanar, en que tiene que restaurar, en que tiene que hacer algo, porque hay algo que está allí que no te deja, hermano, avanzar cuando hemos hecho algo, sea en nuestra empresa, sea con alguien, sea en la iglesia, sea afuera, hermano. Hay algo y es el Espíritu Santo de Dios, hermano, convenciéndonos de pecado, de justicia, de maldad sobre nosotros, hermano, cuando antes no existía, cuando antes no lo había, amado hermano. Por eso bienaventurado el varón. Y eso habla del carácter, hermano, suyo en usted. Usted debe ser un hombre de carácter en Dios. Los hijos de Dios se diferencian a los que no creen en muchas cosas, pero hoy hablaremos solamente nomás, amados hermanos, en lo que respecta en la diferencia entre el impío y el justo. Ahora, permítame seguir aquí. Estoy leyendo algo que me gustó y lo tomé en su carácter. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra que salen entonces aquí especiales es: no anduvo, ni estuvo, ni en silla se ha sentado. Cuando habla la palabra no anduvo, se está refiriendo a que no da pasos, no avanza. O sea, usted es alguien que se retiene. Usted es alguien que no avanza en lo que este mundo está avanzando, en lo que este mundo está diciendo, en lo que este mundo quiere que nosotros estemos. No anduvo en consejo de malos. El justo, o usted y yo, no anda, no vive, no practica los principios mundanos, hermano, amado hermano. Y esa es la diferencia entre el justo y el malo. Por eso usted debe saber y entender: no comparte ni se deja influenciar por gente del mundo, porque el camino del justo es angosto, ¿o no? No vive por astucia vanidosa, sino que su vida depende ¿de quién? De Dios. En cambio, la vida del impío, del malo, está plagada de vanidad, de corrupción, se complace en el pecado. El camino del impío es ancho, su vida es guiada por lo que otros pecadores dicen, lo que nosotros éramos antes. La vida del justo entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, amados hermanos, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Usted está como justo en el camino ¿qué? Angosto. Y usted debe transitar y debe estar solo por ese camino. Ahora, la palabra no estuvo ni estuvo es no se ubica en o no mora en. Sinónimo. No estuvo es no se ubica en y no mora en. El justo no es conocido en los lugares vanos y pecaminosos. ¿Frecuenta usted lugares, sitios? ¿Qué hace un cristiano, hermanos? En un lugar donde no debe estar, hermanos.
Por eso el justo no es conocido en los lugares. No frecuenta los lugares de maldad. Tiene temor de Dios por lo que Él es santo. En cambio, el impío crea lugares de maldad y quiere vivir cerca de los lugares pecaminosos. El impío le gusta y no le importa que su vida esté sucia. Usted y yo tenemos que revisarnos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Ahora la otra palabra que salga ahí: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se ha sentado el equivalente a descansar, tomar posición para gobernar. No se ha sentado el equivalente a descansar, tomar posición para gobernar. El justo no es un burlador o un bufón de las cosas serias, amados hermanos. Se sienta muchos a escarnecer de los hermanitos en la iglesia. ¿Le ha pasado? Usted mismo examínese. ¿Se ha usted reunido o se levanta usted a escarnecer de su pastor, de su líder, de la iglesia? Hermano, no. Por más de lo que usted vea y escuche los otros, calle. Calle mejor, hermanos. Es sabio mejor callar. Pero es de necios entrar en esas formas, en esos momentos de donde, hermano, lo que están haciendo allí en ese momento, hermanos, es colocando a Dios por medio, porque Dios escucha. Y lo que hablábamos la semana pasada, Él está escuchando. Él está escuchando nuestras conversaciones. Y dice que a los que temen a Él, los que habían hablado y los que hablaron al otro y temían de Dios, Él los escribió en un libro de memorias. Y entonces el otro grupo que se sientan a escarnecer, ¿qué? Les llegará el momento, hermanos. Se toma en serio la vida y no se burla de lo que es sagrado. El que no se ha sentado. En cambio, el impío se burla de Dios y de las cosas santas. Piensan que ¿qué? En todo lo que es deshonesto, desagradable delante de nuestro Dios, se sientan para criticar a Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es en la relación con Él. Para el justo la palabra de Dios es su alimento cotidiano, amados hermanos. Es su delicia, es su meditación, es su estudio, es su vida, es el todo. La palabra está allí día y noche debe estar la palabra en tu boca, en la boca tuya, amados hermanos, en tu mente, en tu corazón debe reposar. Que la palabra sobreabunde, que la palabra esté llenando cada interior de nuestro corazón, de nuestra vida. Que la palabra, hermanos, sea la que nos dirige, la que nos da dirección todos los días, la que nos aconseja, la que nos muestra nuestro error, lo que nos muestra la condición, la que está mejorando, la que va haciendo, la que está puliendo, la que está allí, hermano, ahí en la palabra. Pero si yo no reposo en la palabra día tras día, entonces, hermano, el hombre, la persona, hermano, su relación con Dios, hermano, es una relación. Ni siquiera de pronto hay relación, ni siquiera de pronto hay comunión. ¿Ve usted? El justo sabe que Dios habla por medio de su palabra. Por medio de la palabra le llega la vida y una relación íntima con Dios. La palabra produce en nosotros el deseo más y más de acercarnos a Él y decir, Señor, estamos allí, hermano, cada uno en intimidad con Dios ahí.
de decirle: Señor, este es mi caso, esta es mi condición, esto es lo que yo estoy pasando, Señor, te necesito. Y debe generar eso en nosotros, hermanos, esa intimidad, ese ir a Dios, ese ir, estar allí, hermanos, día tras día delante de Dios, en la noche, en la madrugada, en cualquier momento en que estés ahí, estar siempre delante de la presencia de Dios, porque somos templo del Dios vivo. Es día y noche, las 24 horas, hermano. Usted no es templo por 12 horas, usted no es templo por 7 horas, usted no es templo cada 8 días, como algunos toman por costumbre. Es templo nomás cada 8 días. Reciben palabra cada 8 días, amados hermanos. Y quiero terminar aquí. El impío desconoce lo que Dios dice. Rechaza sin motivo y sin argumento verdadero lo que enseña la palabra de Dios. Argumenta continuamente contra lo que Dios dice. No argumente. Crea solamente nomás. Cree. Muchos caen, comienzan a razonar la palabra y a argumentar lo que Dios está diciendo. Y lo que está diciendo el predicador de parte de Dios. Entonces está la diferencia entre el justo y el malo, entre el justo y el pecador, entre el justo y el impío. El justo es comparado con un árbol que tiene vida continua, iglesia. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está plantado junto a las aguas. Cuando yo le digo a usted esto, piénselo espiritualmente, hermanos. ¿Qué son las aguas para usted? ¿Qué es estar junto a las aguas? El justo da fruto en el momento indicado. Siempre da sombra y tiene, hermano, siempre su aspecto, no su imagen, no lo que muchos utilizan allí, ¿cierto? Religiosidad. En cambio, el impío es comparado con una basura, porque eso es así, hermano. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es una basura, hermanos. Tremendo. El impío es comparado con una basura. Ante los ojos de Dios es un malo. Y tamo liviano, sin peso, desecho del grano. Ya, iglesia. Tamo liviano, sin peso, desecho de ¿qué? Del grano. Y el destino final: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo le pido a usted se coloque sobre sus pies. Cierre sus ojos allí, suelte lo que tenga en su mano y medite en esta palabra. Los justos son conocidos ante los ojos de Dios, y de ellos es el reino de los cielos. Usted es conocida, usted es conocido por Dios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese debe ser tu vida, amado hermano, amado hermano.
como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que tu alma, tu espíritu, llegue a la presencia de Dios y sea perfecto. Hasta que nuestro cuerpo, hasta que seamos glorificados, nuestros cuerpos sean transformados. Entonces discerniréis entre lo bueno y lo malo, entre servir a Dios y no servir, iglesia. Padre Santo, Dios, gracias por tu palabra en esta noche, oh Dios. Gracias porque has hablado en nuestro corazón, Señor. ¿Y cuánto desearías que nos repitamos los mismos pecados, las mismas situaciones que tu pueblo? Porque sabemos que esto no es bueno, Dios, para usted, Señor. Porque es molesto. Porque como dice tu palabra, habéis cansado a Dios. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos caído en esa tentación, en esa situación. Y permítenos ser hombres y mujeres de tu reino, hijos verdaderos, hijos verdaderamente lavados, hijos verdaderamente comprados, renovados, hijos verdaderamente tuyos. Y que nuestro corazón no nos engañe, Señor. Pero verdaderamente vale la pena servirte, Señor. Vale la pena, amados hermanos. Líder, servidor, no tires la toalla por lo que estás viendo tus ojos. Más bien, ve a la presencia del Dios. Como dijo, cuando fui al templo entendí, comprendí lo que les espera a los malos. Cuando este hombre entendió, fue a la presencia de Dios. Cuando estuvo en la presencia de Dios, Dios hizo a un lado todo aquello del cual sus ojos naturales lo habían llevado a ver y a llevarlo a su corazón y a llevarlo a su mente. Sabemos lo que nos espera, iglesia. Sabe lo que te espera. Te espera la corona de vida, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Te espera el Señor en su buena mesa para servirte. Él nos está esperando, a sus hijos, a los justos. Benditos de mi Padre, bienaventurados, bienvenidos en el reposo de Dios. Eso es lo que te espera, amada iglesia. Eso es lo que te espera, hombre, varón, varona. Eso es lo que está esperando por ti, la corona, el estar cara a cara, el deleite delante de Dios, el estar en su presencia para siempre, donde Él será el todo, donde ya no necesitaremos ni el sol ni la luna, amados hermanos. No necesitaremos del alimento terrenal, no necesitaremos de nada más. Solo Él llenará, solo Él nos está esperando, solo Él que viene por sus pueblos, por sus hijos, por sus hijas. Oh Dios, haznos entender, Señor, y que nuestro corazón se firme. Y levanta a tu pueblo más y más, Señor. Levanta la vida de mi hermano, Dios. Porque los nombres fueron escritos de los que temían, y uno hablaron a los otros. Eso es lo que Dios está esperando, amado hermano.
Que lo levantemos los unos a los otros, que velemos los unos por los otros, que oremos los unos por los otros, que estemos allí levantando la vida del hermano, bendiciendo su vida. Eso es lo que Dios está esperando, porque eso es lo que Dios está escuchando y es lo que Él quiere escuchar. Lejos de nosotros en sentarnos en sillas que no corresponden, en lugares que no corresponden, amados hermanos. Padre Santo, bendice a tu iglesia, oh Dios. Bendice a tu pueblo en esta noche. Y llévanos con bendición, Señor, a nuestras casas más y más, porque sé que tu palabra es viva y eficaz. Y pensaremos, y hoy, Señor, terminaremos en nuestras camas pensando, examinando nuestras vidas, oh Dios, bendiciendo tu nombre, oh Dios, mirando nuestras vidas, oh Dios, porque nos enseñarás más y más, oh Dios, y nos mostrarás. Gracias por tomarnos de tu mano derecha y no soltarnos, por tus muchas misericordias, oh Dios. Amén y amén. Y amén, pueblo santo de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.